Muy buenas noches a todos los hermanos, colegas latinoamericanos. Un fraternal abrazo desde el Consejo Consultivo de IPSOLAC. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro seminario web habitual de cada mes. Esta vez le tocó a nuestro hermano país Colombia ser el coordinador y el diseñador de este seminario. Va a ser tremendamente interesante. Va a hablar sobre el seguimiento de los trastornos nutricionales postoperatorios y para esto hay un panel de lujo. Les agradezco a todos ustedes por aceptar participar en este webinar, doctores y licenciadas, y una muy cordial bienvenida y un abrazo fraterno al doctor Luis Ernesto López, presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía Bariátrica. Yo los dejo con él para que él sea el coordinador y moderador de este interesante seminario. Muchísimas gracias, doctor Aparicio, muy amable por su presentación. Muchísimas gracias a la organización de IPSO Latinoamérica por permitirnos estos minutos. ¿Qué queremos contar y qué es lo que hemos visto en estos seminarios a lo largo de ya los 3, 4 años que llevamos haciendo este tipo de conversatorios? Pues mucha actividad quirúrgica, mucha actividad relacionada con nuestra especialidad, pero también hemos observado cómo la evolución de los pacientes quirúrgicos ha girado en torno al cuidado posoperatorio, del cual los cirujanos, en la medida en que pasa el tiempo, vamos viendo cómo aparecen nuevas situaciones que no solamente están relacionadas con el peso. Y la mayoría de los seminarios de los cirujanos nos centramos en evaluar la reganancia de peso, como si fuera el único patrón que nosotros deberíamos llevar como patrón de calidad en nuestro procedimiento bariátrico, o sea, perseguir una meta única y exclusivamente dada en peso y en índice de masa corporal. Pues no, hay muchas situaciones interesantes, incluso nos estamos viendo abocados a tener que salir a defender nuestra profesión de algunos comentarios infundados o no, con razón o no, de que nuestros procedimientos producen otras enfermedades, producen anemia, producen depresión, producen obstrucción intestinal, producen hernias, producen muchas cosas que no sé cómo calificar eso, si sea realmente la evolución natural de una enfermedad y de una terapéutica, o en parte sea la necesidad de tener de cerca más mejor a nuestros pacientes, no dejarlos tan sueltos para acompañarlos en su proceso y evitar que todas estas complicaciones se presenten. Es por eso que hemos diseñado una actividad académica diferente, en la cual vamos a seguirnos basados en la experiencia que hemos tenido en el manejo de casos complejos de situaciones nutricionales. Desde Colombia saludamos muy cordialmente al doctor Berti. Doctor, nos fascina que usted esté en nuestra presentación. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, vamos a pasar a entrar en calor y luego tendremos tiempo de conversar todos. Voy a presentar a ustedes al doctor Mateo Tamayo. Él es el coordinador clínico del servicio de cirugía bariátrica de uno de los principales hospitales en Colombia, de la Fundación Santa Fe. Hemos pedido a él y a su grupo de trabajo, coordinado también y liderado por el doctor Ricardo Nazar, que nos cuenten, que nos muestren cómo se organiza y cómo funciona un grupo interdisciplinario. ¿Y por qué a ellos? Porque ellos, como van a mostrar, tienen unas distinciones internacionales que los hacen merecer este tipo de situaciones. Doctor Tamayo, adelante. Doctor Luis Ernesto, muchas gracias. Buenas noches a todos. Para nosotros desde la Fundación Santa Fe de Bogotá es un honor presentar ese trabajo que llevamos haciendo en los últimos años a nivel bariátrico y de obesidad. Les extiendo las disculpas del doctor Nazar, le tocó acudir a un evento como director del centro, no nos pudo acompañar, pero nos vamos a estar trabajando con el doctor Alberto Ricaurte y al final les voy a hacer la introducción de todo nuestro equipo fundacional. Voy a compartir la pantalla. En este momento, doctor Luis Ernesto, si me pueden dar permiso para compartir la pantalla, ya la tengo. Bueno, como decía el doctor Luis Ernesto, desde Fundación de aquí desde Colombia les voy a contar un poquito sobre grupos interdisciplinarios y cómo es el camino a crear un centro de excelencia en obesidad.
Cuando hablamos de la búsqueda en excelencia en salud, siempre es importante recordar esta meta quíntuple que ha venido evolucionando a lo largo de los años. En resumidas cuentas, hoy en día lo que buscamos en sostenibilidades de salud es un mejor desenlace con una economía sostenible. Eso es lo que se llama la meta quíntuple. En el 2007 estaban los 3 pilares principales, en 2014 fuimos avanzando al bienestar de nuestro equipo y ya la última vez hablamos de equidad en atención de salud. Y toda la atención de un centro de excelencia siempre se centra en estos 5 pilares. ¿Cuál es el panorama actual de cara a la excelencia? Tenemos siempre la excelencia en salud que busca hospitales certificados y dentro de los hospitales certificados salen los centros de excelencia, que son unidades pequeñas dentro de un hospital grande que soporta todo lo que busca una capacitación en esto. Acá les doy un ejemplo de la Fundación Santa Fe de Bogotá, que es un centro de centros de excelencia a nivel colombiano e internacional, que nos da ese ejemplo de cómo funciona la parte de excelencia. ¿Pero qué es un centro de excelencia? Un centro de excelencia es la designación otorgada a instituciones de salud que permiten un alto nivel de especialización, calidad y eficiencia en un área particular de la atención médica, llámese obesidad o diferentes patologías, en este caso vamos a hablar de obesidad y cirugía bariátrica. Tiene que cumplir con criterios y estándares que son siempre otorgados por organizaciones acreditadoras reconocidas, como lo son la Joint Commission International, la SMBS, ¿cierto? O grandes sociedades científicas que nos dan ese estándar de calidad. No existe una única definición, son equipos expertos altamente capacitados en terapia de esa patología. Es un enfoque en un área particular, siempre tiene que tener un alto volumen de procedimientos específicos o de experiencia para tener esa proficiencia, equipamiento e instalaciones necesarios que se van definiendo desde la parte de excelencia hasta la parte de seguridad que requiere para la patología específica. Es un equipo multidisciplinario siempre que aborde cada área de la patología y ya lo vamos a entrar un poquito más en detalle en el término de obesidad. Es un enfoque que siempre está centrado en un mejoramiento continuo y viene de varios pilares de cómo se está midiendo constantemente el equipo y cómo se está buscando un progreso continuo. Su compromiso con la formación y estos centros establecen las pautas de los estándares específicos para estos esfuerzos. ¿Cuál es la relevancia de cara a la cirugía bariátrica? Veamos en Estados Unidos, las mayores tasas de complicaciones suceden en centros no acreditados, ¿cierto? Y al igual que el costo en salud, recordamos la meta quíntuple, el incremento de los costos son, después de los 3 meses de cirugía bariátrica, puede incrementar considerablemente en centros que no son acreditados cuando los comparamos con centros que sí son acreditados en cirugía bariátrica. El riesgo de morbilidad y mortalidad se dispara también cuando estamos en centros acreditados versus centros no acreditados en Estados Unidos, por ejemplo. Vamos a ver que los centros acreditados o los no acreditados tienen de 2 a 8 veces más probabilidad de tener mortalidad después de un procedimiento de cirugía bariátrica en el contexto de atención para el paciente con obesidad. Hay diferentes asociaciones que hablamos de un centro de excelencia, nacionales e internacionales, ¿cierto? Hay asociaciones que son dedicadas específicas solo a una patología o a sociedades que son más globales que requieren otros tipos de reconocimiento. ¿Cuáles son los retos de un centro en obesidad? Siempre, ¿cómo se mide un centro? ¿Con quién se compara? ¿Quiénes son los referentes? ¿Cierto? La constancia en el mejoramiento que estábamos hablando y el reto más grande tal vez en obesidad, que es el seguimiento de los pacientes. Y todo esto es buscar un mejor desenlace con un gasto óptimo en salud para generar una optimización sostenible sobre la atención de esta patología tan prevalente. Y vemos aquí el ejemplo puntual. Un reto para los centros de obesidad es lograr esa adherencia después de la cirugía bariátrica, donde los pacientes, y ya ahorita más adelante nuestro equipo de psiquiatría nos va a comentar un poquito sobre esto, tienen la falsa idea de que con perder peso ya se curó la patología y pierden el seguimiento en su equipo clínico. Es muy común verlo, ¿cierto? Y la adherencia va disminuyendo y eso yo creo que lo podemos ver evidenciar en cada una de nuestras prácticas. ¿Cuáles son los 4 pilares de un centro de obesidad? Una atención clínica inicial, la parte administrativa, la educación paciente, familiar y comunidad, y la parte investigativa. Cuando articulamos todos estos pilares, vamos a ver que tenemos resultados medidos por el paciente entre la educación y la clínica. Cuando le metemos la parte administrativa a la atención en salud, tenemos la experiencia del paciente que nos permite buscar siempre mejoramiento en todas las áreas. La investigación y administración nos permite la eficiencia de nuestro centro, ¿cierto? Y en educación e investigación un progreso. Obviamente la investigación y la clínica nos permite la innovación, que en todo esto conjunto suma la excelencia en la atención médica. La atención clínica en obesidad siempre tiene que ser multidisciplinaria y tiene que abarcar todas las áreas impactadas por la obesidad, que son muy grandes.
La parte médica, estado médico, tratamientos previos, control de comorbilidades, toda la parte metabólica, donde juega un papel clave nuestro equipo de endocrinología, el estado nutricional, hábitos nutricionales como principal pilar, al igual que el estado mental de comportamental, y la parte funcional, referente a toda la musculación de nuestros pacientes, donde todos estos pilares alineados los que nos predicen el éxito de una terapia de obesidad. Por orgullo les presento de Colombia el primer centro de excelencia ante la Joint Commission en el manejo de la obesidad. Acá les muestro la distinción que fue obtenida en el 2021. Y una organización, dentro de este centro hay una organización que permite alinear todos esos pilares que les acabo de comentar, donde siempre va a haber unos equipos de cada área, cirugía bariátrica, endocrinología, deportología, psiquiatría, nutrición y medicina interna, que nos permite alcanzar estos grandes estándares de salud. ¿Cuál es una ruta de atención que hacemos nosotros? Todos los pacientes son vistos por el equipo base en cirugía bariátrica, endocrino, psiquiatría, medicina, deporte y nutrición. Son discutidos en una junta médica multidisciplinaria donde tomamos la mejor decisión terapéutica para el paciente con base en sus necesidades y dependiendo de diferentes condiciones puede ser necesario la intervención de otros grupos médicos como neurología, ortopedia, medicina interna, cardiología que nos permita llenar ese rompecabezas de este paciente que estamos viendo. La ruta de atención de nosotros siempre es una parte ambulatoria con la junta y dependiendo de la terapia puede irse para el manejo quirúrgico o no quirúrgico y esto es completamente fluido. Y la parte más dura es el seguimiento de por vida. Recordemos que un programa para la obesidad no debería terminar nunca. Eso es una premisa que tenemos desde la Federación Mundial de la Obesidad y la idea es mantenerla y extenderla a todos los centros. ¿Cómo se sigue un desempeño? De manera rápidamente. Les cuento cómo son los indicadores, cómo se compara uno con los grandes referentes internacionales en términos de infección de sitio operatorio, en términos de complicaciones mayores o pérdida de peso esperada a ciertos tiempos que nos permite decir, oiga, cómo está el desarrollo de nuestro equipo en la atención de la obesidad. Importantísimo siempre medir la experiencia de nuestros pacientes. ¿Qué dicen nuestros pacientes? ¿Cómo es su experiencia dentro de nuestra atención? ¿Qué podemos estar mejorando constantemente nosotros? ¿No? Y acá les muestro un ejemplo de nuestro Net Promoter Score, donde se mide los mejores hospitales de Estados Unidos y cómo estamos nosotros punteados en la misma escala. Conclusiones para terminar, doctor Luis Ernesto. La estandarización y certificación son efectivas siempre, mejora siempre los resultados en salud y sobre todo en cirugía bariátrica. Recordemos que la excelencia es un proceso de mejoramiento continuo. No es un acto, sino un hábito. Y el camino hacia la acreditación es largo, pero es bastante fructuoso. En términos de desenlaces, se pueden evaluar cómo los desenlaces van mejorando con la acreditación. Y una frase que siempre me gusta en este tipo de charlas es: la excelencia es el camino y el destino. No solo es llegar allá, sino mantenerse en ese punto de excelencia. Recordemos la frase de William Thomson Kelvin: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada. Entonces la invitación es siempre estar midiéndonos y evaluándonos y estar buscando esos referentes para poder determinar esa patología. Muchas gracias. Tengo el orgullo de presentarles a todo el equipo de nosotros fundacional. Está con nosotros la nutricionista Claudia Carvajal, nutricionista dietista, miembro fundadora de nuestro centro de cuidado clínico. Está la doctora Catalina Pineda, por parte de salud mental, psiquiatra especialista en psiquiatría de enlace y coordinadora de tercer año de especialización de psiquiatría de la Universidad de los Andes en Colombia. La doctora Laura Jimena Catá, médico especialista en medicina interna y endocrinología, docente de la Universidad de los Andes. Es la coordinadora de investigación de nuestro centro de obesidad y miembro número de la Asociación Colombiana de Endocrinología. La doctora María Fernanda Osejo, médica especialista en medicina del deporte, también de nuestro equipo, y el doctor Alberto Ricaurte, cirujano con especialización en cirugía laparoscópica avanzada. Doctores, bienvenidos. Bueno, muy interesante su presentación, doctor Tamayo. Como todos sabemos, es un centro médico de alta referencia a nivel de Latinoamérica. ¿Cuál es la idea que tenemos ahora y qué es lo que yo quiero contar? Vamos a mostrar una situación clínica frecuente de alguien que llega a nuestro centro médico después de 10 años de seguimiento y nos va contando una dama de 45 años de edad con obesidad mórbida 10 años atrás, ¿sí? Que le efectúan creo que este es el monitor, el otro monitor, doctor. No, ahí está, perfecto. Con esta condición, ¿sí? Llega 10 años atrás, repito, con 115 kilogramos de peso, lo que le da un índice de masa corporal de 45,
a través de impedanciometría se logra definir que tiene un porcentaje de grasa corporal de 52%, una masa de músculo esquelético de 22%. El perfil metabólico que se pudo rescatar en su momento era que traía una glicemia de 108 miligramos por decilitro, una medición de insulina, de 54 microunidades, colesterol total en 240 y triglicéridos en 308. Doctor Ricaurte, usted como cirujano, ¿usted considera que esta persona cumple con los criterios quirúrgicos para ser sometido a un procedimiento de cirugía bariátrica? Y de ser así, ¿usted qué tipo de procedimiento le hubiera recomendado? Recuerde que estamos hablando 10 años atrás. Doctor López, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Yo creo que en este caso no hay dudas que esa paciente requiere un manejo quirúrgico, requiere un procedimiento bariátrico y metabólico. Creo que la relación entre su peso y su altura y su índice de masa corporal cumple con los criterios que usamos usualmente para definir pacientes que requieren cirugía bariátrica, pero no solamente el índice de masa corporal, que es, digamos, que la forma más práctica en la clínica y que deberíamos entrar en desuso porque no es la que más deberíamos usar, sino el porcentaje de grasa corporal que tiene esta señora la hace claramente candidata a un procedimiento bariátrico asociado pues, a que tiene otras comorbilidades metabólicas que seguramente se van a ver beneficiadas de tratarla quirúrgicamente. Y la doctora Laura Cata Martínez considera que ese perfil metabólico le pueda mejorar al paciente con un procedimiento de cirugía bariátrica y a su vez usted le recomendaría algún tipo de procedimiento de cirugía bariátrica a este paciente con ese perfil metabólico. Bueno, buenas noches a todos. Evidentemente, esta paciente tiene una alteración del perfil metabólico, tiene una resistencia a la insulina bastante marcada, está con un criterio de prediabetes, estamos hablando que solo tenemos 4 estudios, no estamos viendo el resto de paraclínicos que seguramente también van a estar alterados. Esta paciente sí se beneficia con una intervención quirúrgica para pérdida de peso. De entrada, cualquier pérdida de peso la va a beneficiar. Un paciente con diabetes, 5 o 10% de pérdida de peso nos va a mostrar beneficio metabólico, inclusive remisión de diabetes. Y en este tipo de pacientes, inclusive, la intervención quirúrgica tipo un sleeve o un bypass gástrico va a mostrar, pues tiene unas altas tasas de remisión de la enfermedad. Entonces, esta paciente, aunque no tenemos una comorbilidad explícita ya establecida, si estamos en ese proceso de deterioro metabólico, donde evidentemente sí va a haber un beneficio de una intervención quirúrgica para pérdida de peso, ya sea cualquiera de las dos opciones, un sleeve o un bypass. En este caso, pues... ¿Nos definimos en alguna, doctor Ricauti? ¿Está usted de Doctor acuerdo López, con que mire, sea yo creo efectuado que un esta es una bypass? persona, yo creo que esta es una persona que es joven. No tenemos aquí otros paraclínicos como la somatomedina o como otros estudios que podamos mirar para mirar cuál es la reserva del páncreas de esta paciente, pero tratándose de una persona joven, probablemente y sin un diagnóstico claro de diabetes en este caso, y la doctora Catán me lo corregirá, creo que solo tenemos resistencia a la insulina. Digamos que el impacto metabólico está muy bien conocido que con un bypass gástrico va a ser mucho mayor en caso de tener diabetes, pero una persona joven con una buena reserva del páncreas y pensando en un futuro, no sería descabellado pensar en hacerle una manga gástrica a esta paciente porque obtendríamos probablemente un efecto metabólico igual de bueno. Si la paciente tuviera una diabetes descompensada, que estuviera polimedicada para corregir sus cifras de glicemia o estuviera recibiendo manejo con insulina, probablemente sí me hubiera enfocado más en un bypass gástrico que en una manga gástrica. Perfecto. ¿Y qué interpretación le podemos dar a el porcentaje de masa de músculo esquelético? Esto nos podría girar, cambiar el destino del paciente o más bien el estudio o la terapia que le vamos a hacer en un posoperatorio. Doctora María Fernanda, ¿algún comentario al respecto de la masa de músculo esquelético? Sí, gracias. El comentario es el siguiente. Claramente debemos observar que la obesidad no corresponde exclusivamente a la gran cantidad de grasa que tiene, sino desde la parte del ejercicio. El foco, por supuesto, está relacionado a esta gran masa muscular, que no solamente se vuelve en un reto, sino en un objetivo principal también a trabajar.
Además, el reto es que no hay otra estrategia para recuperar esta gran pérdida de masa muscular. La única estrategia que tenemos es hacer un buen ejercicio y pues de una vez también entender que otras situaciones biomecánicas y de tipo osteomuscular definidas como alguna patología ya de base, se debe tener en cuenta para el programa de ejercicio que se va a establecer con la paciente. Entonces, esto hace más llamativo el por qué todos los grupos multidisciplinarios deben tener un médico especialista en medicina del deporte, porque el reto no solo está en bajar la grasa, que muy bien lo puede hacer tanto la parte farmacológica como también la parte quirúrgica, sino en reponer esa masa muscular, ¿no? Que es parte de lo que necesitamos, pues, también de alguna manera recuperar. Perfecto. Eso es, creo que es algo que cada vez está más arraigado dentro del conocimiento. Pero vendría una pregunta, doctora, ¿cuándo? ¿Desde el preoperatorio o esperamos al posoperatorio? ¿En qué momento deberíamos nosotros prescribir el ejercicio como una orden médica? El ejercicio se prescribe desde antes del manejo quirúrgico, es decir, previo a, y por supuesto que desde esas medidas, como dice Mateo, que deben preservarse por el resto de la vida, ¿no? Vuelvo e insisto, la masa muscular no se logra sino con una carga impuesta en el músculo. Entonces, previamente, como toda cirugía, incluso ortopédica, sí necesitamos de alguna manera empezar a recuperar la masa muscular para que esa pérdida pues no sea mayor. Entonces, se hace un manejo preoperatorio y por supuesto posoperatorio. En el posoperatorio esperamos aproximadamente 6 semanas para iniciar y en el preoperatorio lo hacemos casi mientras que se va ajustando el caso a todo lo que se deba controlar para llevar a la cirugía. ¿Y la meta sería mejorar el porcentaje de músculo esquelético? ¿Es ¿Cómo correcto? cómo evaluaríamos nosotros si el paciente logra llegar a la meta? Y la otra pregunta es, si no cumple con la meta, ¿de todas maneras lo operamos? Es correcto, son dos cosas diferentes. Entonces, la primera pregunta, no solamente hablamos desde lo que es la cantidad del músculo, sino también hablamos de la calidad del músculo. Y nosotros tenemos, digamos, algunas pruebas físicas o test que se hacen previamente para también hablar de la calidad del músculo, fuerza, resistencia, donde podemos también ir a hacer ese seguimiento en el transcurso del tiempo para poder ir evaluando que la calidad también va mejorando, no solamente hablar de la cantidad del músculo, sino de la calidad y de la función del músculo. Por el otro lado, insisto, la obesidad no solamente el problema es el exceso de grasa, sino para mí, claramente desde mi especialidad, el problema es tener tan poca masa muscular. La masa muscular definitivamente o el músculo cumple una función endocrina importante y sin decirlo, por supuesto, de lo que es su función básica, de lo que es la movilidad y el sostén. Entonces es muy grave y creo que esas de las principales críticas que se tienen en estos grupos donde no hay un especialista en medicina del deporte que establezca de verdad un programa de ejercicio adecuado que genera realmente esas críticas de los pacientes, ¿no? Donde esas pérdidas de masa musculares quizá son el gran problema o la gran sintomatología que se presenta. Insisto, para nosotros no solamente cuando hacemos digamos, el interrogatorio para nosotros es muy importante hablar de lo que son los síntomas iniciales de los pacientes con obesidad. Todos tienen dolores poliarticulares y polimusculares que vamos evaluando incluso también, así como lo que usted preguntaba, eh, cuál es ese seguimiento que se le hace a los pacientes. Entonces, se le hace ese seguimiento a la cantidad de músculo, se le hace ese seguimiento a la calidad del músculo, pero además se le hace ese seguimiento a la sintomatología inicial de los pacientes, donde el reporte, como les mencionaba, es esos grandes dolores incapacitantes que se van yendo conforme se va bajando de peso, por supuesto, pero también se va recuperando esa masa muscular porque mucho también está generado pues por el gran deterioro que genera esa gran carga
de peso, ¿no? A todo lo que son las articulaciones de sostén. Entonces, ahí tenemos un gran número de situaciones que vamos haciendo seguimiento para revisar esa masa muscular, cómo se va recuperando e insistir desde acá. Creo que ese es el principal mensaje que debemos dar los especialistas en medicina del deporte y todos los equipos de obesidad que deben tener uno en su momento, porque no existe otra estrategia para recuperar la masa muscular. Bueno, muy interesante concepto. La paciente recibe tratamiento farmacológico desde el preoperatorio y la evolución es que continúa recibiendo este tipo de medicación, ¿sí? No sé, doctor Ricaurte, ustedes en el posoperatorio recomienda que continúe el paciente con las medicaciones que venía desde el preoperatorio o hacen ajustes de acuerdo a la respuesta. ¿Qué concepto le merece? Laura. Doctor López, sí, bueno, doctor López, dentro de nuestro seguimiento, nosotros tenemos un seguimiento un año que está ya distribuido con múltiples consultas. Eso no se los alcanzó a contar Mateo en la presentación, pero por lo menos con lo que es cirugía bariátrica nos vemos a la semana, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y al año. Eso dentro del primer año. Y con endocrinología, dependiendo de cómo veamos los cambios en las comorbilidades dentro de ese seguimiento, también tiene unas consultas dentro de ese primer año. Entonces, por eso es muy importante volver a hacer énfasis en la parte del seguimiento. Nosotros sí hacemos ajustes durante el primer año de la cirugía, teniendo en cuenta todas esas valoraciones. Como le comento, el número de consultas que tiene el paciente el primer año está alrededor de 18, contando todas las especialidades del centro. Entonces, la pregunta es si nosotros hacemos ajustes a la medicación durante el primer año dentro del seguimiento. Claro, obviamente que teniendo una persona especialista en medicina interna y endocrinología es la que debe tener la respuesta, pero la pregunta se la hice primero al cirujano por la sencilla razón de que estamos en un webinar en el cual la mayoría de nosotros somos cirujanos y estos pacientes en la gran mayoría de los casos, no estoy diciendo que deba ser el deber ser, pero en la gran mayoría de los casos son manejados por cirujanos. Ahora entonces vamos a oír el conocimiento. Doctora Laura. Ujú. Bueno, entonces, lo primero es que hay que mirar qué tipo de medicamentos se está utilizando y qué tipo de respuesta voy a esperar con la pérdida de peso o la intervención del paciente. Entonces, la levotiroxina, un paciente con hipotiroidismo va a requerir ajuste de la dosis, pero esto no va a ser inmediato. Entonces, estos pacientes tienen que seguir siempre la dosis de levotiroxina establecida y con el paso de los meses, más o menos 2 o 3 meses después, hay que comenzar a hacer seguimientos de TSH para verificar si hay que ajustar la dosis, ya que probablemente con la pérdida de peso la dosis va a requerir un descenso. Ahora, en cuanto a la metformina, que en este caso la está utilizando para prediabetes, nuevamente con estos exámenes no podemos decir si el paciente está diabético o no, solamente tenemos una glicemia en ayunas que está elevada, ahí sería un criterio de prediabetes, no tenemos un paciente con diagnóstico de diabetes establecida. Normalmente esta terapia se suspendería, pero también depende del tipo antidiabético oral que esté utilizando o si está utilizando terapias inyectables. Entonces, en los posoperatorios de cirugía metabólica, ya sea un sleeve gástrico o un bypass, normalmente el requerimiento de terapia farmacológica va a disminuir de forma importante, no solamente desde las semanas previas a la intervención por la dieta que se hace inicialmente, sino en el posoperatorio como tal, por todos los mecanismos fisiopatológicos que se presentan durante el proceso. Entonces, un paciente, por ejemplo, que esté insulinizado, probablemente hay que disminuirle la dosis de insulina, pero eso usualmente tiene que hacerlo o el endocrino o el internista que esté acompañando al grupo. ¿Listo? Ahora, si son medicamentos orales, es factible que se puedan suspender, que no tengan ninguna repercusión metabólica como tal, pero entre más medicamentos tengas, sí hay que buscar un apoyo y una titulación un poquito más controlada para evitar episodios de hipoglicemia o de hiperglicemia en caso que se presente. Ahora, los antihipertensivos, que son otros medicamentos que se utilizan de forma regular, también se espera que haya un descenso del requerimiento de la toma de antihipertensivos. Sin embargo, esto no va a ser tan inmediato como los antidiabéticos orales. Eso está un poquito más en relación al peso como tal. Entonces, sí se recomienda continuidad del antihipertensivo con titulación durante las primeras semanas digamos, según el control que tenga el paciente. Y eso también depende de la cantidad de medicamentos que tenga.
Y por último, los hipolipemiantes, que es otra terapia muy usual en este tipo de pacientes. Este usualmente se puede suspender las primeras semanas, meses, pero depende del perfil metabólico que tenga. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Si es un paciente con dislipidemia predominantemente hipercolesterolemia, va a mejorar, sí, pero es muy posible que los niveles de colesterol comiencen a aumentarse con el paso de los meses. Entonces, estos pacientes y según las comorbilidades, seguramente va a tocar reiniciarle la terapia. Ahora, si es solamente triglicéridos, es muy factible que mejore en el posoperatorio y que no requiera nuevamente reinicio de la terapia hipolipemiante, pero precisamente por eso hay que titularlos. Y pues ya con eso ir definiendo exactamente qué más se va a colocar o no. Bueno, muy Entonces, buena y muy oportuna la aclaración. El paciente se somete a cirugía gástrica, ya habíamos comentado en 2014, y se revisa la historia y dice que recibió suplementación vitamínica general, fármacos comunes, no fármacos específicos no suplementación vitamínica específica para pacientes bariátricos. Y recibió complejo B inyectable únicamente durante 6 meses de su posoperatorio. Claudia, en su experiencia y el enfoque del manejo de suplementación de los primeros meses de este paciente, el recibir suplementación vitamínica general, cuando digo general me refiero a fármacos de consecución en cualquier farmacia o cualquier servicio, ¿marca alguna diferencia o se requieren definitivamente moléculas específicas para pacientes bariátricos? ¿Y qué concepto le merece el complejo B inyectable? Pues primero, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí hay varias cosas y ya que me dan la oportunidad, entonces que me toca hablar de la parte nutricional, creo que para poder ir cuadrando un poquito y que hagamos énfasis en lo importante que es, no solamente en este caso, sino en todos los pacientes que nos lleguen, creo que es muy importante la continuidad y precisamente lo que nosotros estamos demostrando hoy es el trabajo multidisciplinario y creo que tiene que quedar clarísimo ante el público, ante los que nos están oyendo, es el manejo que no se puede soltar el paciente. Evidentemente se ve que este es un paciente que llega después de 10 años y no tiene un buen seguimiento. Y ahí radican todos los problemas que van sucediendo en estos casos si no hay una buena evaluación antes de la cirugía, si no hay unas buenas recomendaciones, digamos, de la parte médica, como hablaba ahorita Laura, y por la parte nutricional, que es lo que me atañe a mí decir, es que nosotros tenemos la obligación de hacer educación nutricional desde la primera consulta, cuando el paciente hace el recorrido por todo el grupo multidisciplinario. Entonces en este caso, obviamente, nosotros ya contamos con suplementos específicos para pacientes bariátricos. Hay muchos laboratorios, diferentes marcas. Pienso que uno no debe estar con ningún específico medicamento, pero nosotros tenemos muchas opciones porque a nivel nutricional para nosotros es muy difícil que el paciente se acoja a cualquier suplemento porque ellos se cansan, obviamente. Y nosotros como nutricionistas tenemos que aportar es el cómo el paciente puede aprender a tener una buena alimentación que sea agradable y que pueda ser por largo tiempo. O sea, no puede ser solamente por 6 meses, me imagino, esto es la parte médica, pero pues 6 meses no, en un paciente con bypass, obviamente que eso está mal manejado desde el principio, o sea, que a 10 años va a tener una deficiencia grandísima. Entonces, es someterse y cómo es la alimentación acerca los primeros meses después de cirugía, pero el antes de cirugía, igual como hablaba María Fernanda, de ir adaptando el paciente a hacer ejercicio, pues es una muestra de que el paciente sí está interesado en su salud, porque esto finalmente es cambiar
la calidad de vida de un paciente. Esto no se hace por estética, sino se hace realmente porque el paciente lo necesita. Bueno, muy bien. El paciente refiere que está presentando vómito posoperatorio asociado a crisis de ansiedad y tiene episodios de atracones y específicamente buscando comer carbohidratos. Claro, pero Presenta ahí, una situación. Sí, adelante, siga. Esto, ahí yo creo que es importante lo que yo estoy diciendo y es si el paciente vomita, es porque el paciente no se le ha dado una buena instrucción en cuanto a la alimentación. Nosotros hacemos algo muy importante y es antes de cirugía hay muchos protocolos, muchísimos protocolos. El protocolo de nosotros es que el paciente tiene que hacer 15 días antes de cirugía una dieta líquida completa con suplemento y dándole todas las recomendaciones nutricionales para no llevar al paciente en ningún momento en desnutrición a una cirugía, porque puede ser un paciente, son pacientes obesos, pero son pacientes que son malnutridos. Entonces nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado en cómo hacemos esa preparación. Pero para nosotros es importantísimo porque es educar y decirle al paciente cómo tiene que efectuar su alimentación después de la cirugía. Porque si es un paciente que le dan un día de líquida o ningún día de preparación, son pacientes que llegan absolutamente ignorantes en saber y es muy angustiante y por eso se presentan este tipo de problemas, porque el paciente no ha tenido una educación tanto nutricional como psicológica, como médica, como de ejercicio, para que después pueda llegar a tener unos buenos resultados. Entonces, a no ser de que haya una deficiencia grande, de tiamina, de esto que hay, el paciente puede llegar a vomitar y no es culpa de él, sino es culpa de la parte metabólica o en algunas ocasiones de la parte quirúrgica. Doctora Catalina, ¿algo para comentar? Este paciente manifiesta que tiene ansiedad. ¿Esta es una situación como causa o será la consecuencia de estar vomitando? ¿Qué enfoque le podríamos dar? Pues realmente es muy importante aquí empezar a ampliar la información con el paciente porque sí puede ser multifactorial el tema del vómito, como le decía Claudia. Si hay un tema de ansiedad que está siendo completamente desbordado y que el paciente no lo puede regular, muy probablemente esto está llevando a episodios de atracones. Atracones son momentos muy cortos de tiempo donde hay una gran cantidad de comida. Probablemente esto va a exceder los límites que el paciente requiere y esto va también a favorecer el tema del vómito. Entonces, desde la parte psicológica, sí es muy importante abordar esto como causa, como consecuencia, pero pues es fundamental reconocer si hay una ansiedad que está completamente desbordante y cómo poder intervenir ahí. Pero resulta que el paciente está muy satisfecho porque ha perdido el 90% del exceso de peso en 12 meses. Al llegar a la consulta de control del primer año tiene 26 de índice de masa corporal y probablemente la meta del paciente y del grupo tratante inicial era solamente evaluar el peso, de manera que hasta este momento parece que todo fuera a transcurrir muy bien. A los 2 años, la persona consulta por un incremento de sus síntomas de ansiedad y comenta que el estrés laboral y problemas con la pareja están descompensando su dieta y están generando la necesidad de un tratamiento con ansiolíticos. Aquí igualmente creo que la doctora Catalina tiene mucho que decirnos de cómo debería ser el seguimiento en esta persona que ya lleva 2 años de cirugía. Claro, digamos que en los pacientes que tienen dificultades con sobrepeso y obesidad se ha evidenciado que en estados de alta carga emocional hay un cambio en la relación con la alimentación y es lo que está pasando con esta paciente que identifica factores estresores que les está identificando el tema de su relación de pareja, el estrés laboral y eso está haciendo que la ansiedad muy probablemente cada vez esté siendo mucho más desbordante y sea cada vez más difícil manejar y esto la está llevando a comportamientos que no están siendo tan sanos, que es el tema de atracón y aumento
de la ingesta de alimentos. Es por eso que desde salud mental es importante el acompañamiento, no solamente el proceso de psicoterapia conjunto con psicología, sino también de fármacos que nos ayuden con todos estos síntomas y con la intensidad. Perfecto. Y cuando se interroga acerca de actividad física, dice que prácticamente no tiene ninguna actividad física ni ningún ejercicio, que nunca ha acudido a ninguna evaluación física, que siente debilidad y además alega que no necesita hacer ejercicio para perder peso porque ya perdió peso, ¿sí? ¿De qué forma podríamos interpretar esta forma de pensar de la paciente, doctora María Fernanda? Bueno, es la forma usual de los pacientes cuando no comprenden de qué trata el ejercicio dentro de su manejo. Por eso es tan importante explicar que el ejercicio es tan importante como la parte quirúrgica o como la parte nutricional o como la parte farmacológica porque hace parte de su manejo. Entonces, una vez ya ha perdido esta gran cantidad de peso, aproximadamente se dicen los estudios que el 25% de lo que es la pérdida es músculo. Entonces, pues es como lo usual que debería estar pasando en estos pacientes. La debilidad, la dificultad incluso para hacer cualquier actividad de la vida diaria, como el solo hecho de vestirse, de pasear el perro, de subir escaleras, cosas muy básicas. Entonces, es el día a día, ¿no? Este es el día a día no solamente de los pacientes obesos, sino de la mayoría de las personas que no han tenido una actividad o un ejercicio instaurado en su vida. Siempre es muy difícil comenzar. Entonces, pues esto es como lo usual de los pacientes que nunca han tenido una recomendación física y pues que han perdido tanto peso, sabiendo que este peso 25% también está relacionado a esta gran pérdida de masa muscular que ya de entrada venía perdiendo. Ahora, no recuerdo específicamente qué edad tenía la persona, pero pues aquí también tenemos la otra debacle de la vida y es pues el envejecimiento, ¿no? Es decir, después de los 30 años aprox, se dice que uno empieza a perder la masa muscular. Entonces, aquí no solamente está pues la persona que lleva sedentaria o inactiva de larga data, una cirugía pues previa, más la edad, ¿sí? Y entonces aquí es el juego de ajustar su programa de ejercicio, ajustarlo de manera que tengamos bien las cargas muy bien puestas para que la persona no se siga, digamos, rechazando lo que es el ejercicio, porque el ejercicio, el primer rechazo es me duele, ¿sí? Que es lo usual que debería pasar. Entonces, pienso que es la evolución usual de una persona que no lleva una rutina de ejercicio instaurada, ni pre, ni por supuesto post. Bueno, a los 4 años de seguimiento, eh, o sea, 2 años después de la consulta anterior. Luis Ernesto, es que yo tengo la mano alzada un minuto. Ah, no la veo, doctor, Claudia, qué pena, no tenía el retorno de que usted estuviera pidiendo la palabra. Adelante. Bueno, es que se me hace importante no dejar pasar algo. Digamos, un comentario es que la parte nutricional para nosotros, lo de bajar de peso, esa es la única meta que tiene el paciente, es bajar de peso como sea. Y vamos a darnos cuenta en este caso seguramente no es diferente, no es solamente bajar de peso, es importantísimo, es la salud, de cómo mejorar la calidad de vida y cómo mejorar en todo sentido. Entonces, es muy importante que el paciente aprenda y siempre tenga el seguimiento con nutrición. Yo hago mucho énfasis en esto porque digamos que a nosotros los que nos están oyendo en este webinar es importante que sepan cómo es que se tiene que hacer, porque de pronto hay gente que no o que está buscando hacer un grupo. Entonces la parte nutricional es importantísima porque no es solo bajar de peso, sino tener una buena salud a todo nivel. Y eso con bajar de peso, pero sin preocuparse solo en el peso, sino comiendo bien, ¿sí? Porque en este caso lo que estábamos mirando es que la paciente comienza a comer carbohidratos porque tiene atrancones, o sea, que no tiene un buen seguimiento en la parte de psiquiatría, que es importantísimo, en la parte de deporte y en la parte de nutrición. Gracias.
Yo Bueno, también excelente. quiero decir algo adicional. Adelante, adelante. Gracias. También una de las cosas que son fundamentales es esa fusión y también un poco hacerle entender al paciente que el ejercicio no trabaja solo. El ejercicio va de la mano de una muy buena alimentación, ¿no? Y si queremos además tener una masa muscular renovada o recuperada, pues también así mismo debemos pedirle al paciente que tenga una alimentación ajustada al objetivo del ejercicio. Es mucho más fácil ajustar la alimentación al ejercicio que el ejercicio a la alimentación, ¿no? Entonces, es un trabajo simultáneo, llamamos esto en cuanto a ejercicio y alimentación, jamás podríamos separarlo, van de la mano, nunca se puede escoger primero una estrategia que otra, siempre para potenciar el efecto de cada una, van de la mano, pero aquí especialmente si tenemos un objetivo especial del ejercicio, necesitamos que la alimentación se ajuste al ejercicio, ¿no? No es al contrario, no es que el ejercicio se ajuste a la alimentación, sino es que la alimentación se ajuste al ejercicio. Bueno, y dentro de la evolución de este paciente, 2 años después empieza a reganar peso. Llega con un incremento de 9 kilogramos en los últimos 2 años, ¿sí? Y dentro de la evaluación física cuenta que está empezando a tener edema de miembros inferiores, pero que ya acudió a su servicio médico en donde le prescribieron diuréticos como manejo de la atención primaria. Y también nos cuenta que está recibiendo suplementación igualmente con multivitamínicos de uso común por vía oral, ¿sí? Creo que acá el perfil de la persona empieza a cambiar en diferentes aspectos, principalmente por el incremento de peso que podría darse por grasa o podría darse por edemas. Doctora Lauriacata, ¿qué nos puede comentar al respecto? Bueno, pues que aquí el paciente sí requiere más estudios, o sea, realmente iniciar una terapia farmacológica para corregir los edemas sin tener una etiología clara, pues es un error. Realmente hay muchas causas que pueden causar, pues manifestarse como edema en miembros inferiores y en este paciente particularmente el tema nutricional. Entonces, una cosa es el aumento de peso en término numérico. La pregunta es nutricionalmente cómo está y si de pronto eso está implicando en que el paciente tenga un edema por hiperbuminemia. Hay que mirar enfermedad renal, hay que mirar enfermedad hepática, hay que mirar enfermedad cardíaca. Entonces, realmente aquí el punto sería evaluar al paciente de forma integral y solicitar estudios para verificar si es pertinente solo el manejo con el diurético o si definitivamente hay alguna causa adicional que esté condicionando pues estas manifestaciones. ¿Algún comentario adicional, Claudia? No, yo creo que de todas maneras la premura o las ganas de ella que perdió en 2 años o en esto que como dijiste, el peso, perdón, en 2 años que bajó los, aumentó los 9 kilos, pues ahí se ve drásticamente que no hay un seguimiento nutricional. Yo creo que tengo que hacer énfasis en el seguimiento, en el buen seguimiento, hay que dar un suplemento nutricional. Esto también es importantísimo porque parte de pronto del edema es una mala alimentación, una hipoalbuminemia, lo que decía Laura, y es el resultado de que es muy difícil el comer proteínas en los primeros meses después de la cirugía. Pero finalmente, esta no es una cirugía o la cirugía bariátrica no es para crear enfermedades. Entonces ahí es donde nosotros decimos qué pasa, porque los pacientes llegan al consultorio después de un año diciendo, es que yo ahorita solo vomito un poquito o vomito 2 veces en la semana o ya no, nunca más volví a comer carne o nunca más volví a comer pollo. Entonces, eso quiere decir que el paciente no tiene un buen consumo de, de,
de los macronutrientes ni de los micronutrientes, y eso también es falta de nutricionista en el manejo de este paciente. Entonces, yo pienso que una de las tema o información importante es que la cirugía no es para crear enfermedades. No es que como yo me operé, entonces yo tengo que vomitar, o como yo me operé, tengo que tener, se me cae el pelo. Pues no, porque tenemos suplementos suficientes para que eso no ocurra. Pero hay una gran deserción de los pacientes, y entonces llegan cuando ya los pacientes están en esta situación. Bueno, ¿algún otro comentario adicional? Bueno. Reingresa remitida del servicio de ginecología. Esta paciente está teniendo una hemorragia uterina disfuncional asociada también a una miomatosis uterina, y el ginecólogo le hace la propuesta de que se someta a una histerectomía para control del sangrado genital, ¿sí? Dentro de la evaluación general que este paciente está teniendo para su preoperatorio, le encuentran 7 gramos de hemoglobina en su cuadro hemático, y le hacen una valoración hematológica con un hierro sérico en 21, volumen corpuscular medio en 60, ferritina 9 nanogramos, proteínas totales de 5.1, de los cuales 2.1 es albúmina, ¿sí? Acá la situación empieza a cambiar, y acá no solamente miramos qué fue lo que pasó antes, sino qué es lo que le puede pasar a este paciente. ¿Cómo podemos nosotros empezar a manejar esta situación? Bien lo dice Claudia María, esto es una situación indudablemente de un déficit nutricional que se va haciendo crónico y que se va haciendo cada vez más progresivo. Doctora Laura, ¿qué otra situación de estudio usted quisiera tener en este tipo de pacientes antes de tomar una actitud terapéutica? Pues bueno, ahí ya es evidente que la paciente es una anemia ferropénica, que probablemente es de tipo multifactorial. Tenemos una mujer en edad fértil con pérdidas ginecológicas, que es una patología bastante común, por una miomatosis uterina, que tiene varias alternativas de manejo. Tenemos una paciente en pues una cirugía malabsortiva con mal seguimiento posterior, con desnutrición asociada. Probablemente la ferropenia también tiene que ver con esta parte de absorción y de aporte. Entonces, se podrían completar algunos estudios adicionales nutricionales, pero pues realmente aquí ya es muy evidente digamos que la ferropenia, la anemia ferropénica que tiene. Ahí la pregunta es, pues, ¿qué le propondríamos de manejo complementario para no solo corregir las pérdidas, sino también mejorar el aporte? ¿Y usted piensa que la evolución hubiera sido diferente si se le hubiera hecho una gastrectomía en manga? Es posible que sí, digamos que estos pacientes con manga no tienen pues no tienen tanta mala absorción, evidentemente, pero de todas formas ella entra en un grupo etario de pacientes que van a presentar, si presentan miomatosis uterina con sangrados profusos y demás, digamos que no es inusual que hagan anemia ferropénica. La pregunta es qué tan severa es esta, y pues en este paciente obviamente fue un poco más grande el cuadro precisamente por el antecedente de base. Entonces, seguramente sí tendría menos ferropenia, pues no hay forma de saberlo, pero pues finalmente sí es una patología que se presenta de forma recurrente en ginecología, y ella cumple con los criterios, pues, una mujer en Claudia, perimenopausia. Claudia, ¿manejan diferente desde el punto de vista de suplementación a las personas que tienen bypass, o a las personas que tienen otro tipo de cirugías, SADIS, cirugías distalizantes o una gastrectomía en manga? ¿Hay diferentes protocolos para cada uno de estos No. procedimientos? Obviamente los pacientes con bypass o los pacientes cirugías más grandes tienen que tener un aporte específico, sí, lo tienen que tener el complejo B, obviamente, que no lo tiene, no es lo mismo que un paciente con manga, ¿sí? Pero, pero digamos como la conclusión es que todos necesitan suplemento. O sea, no quiere decir que es que porque se le hizo esta cirugía o la otra, no tiene que tener suplemento, no. Todos tienen que tener suplemento y seguimiento. Entonces, esos controles son los que nos van a evitar que lleguen los pacientes a este nivel, ¿sí? Entonces, ella, por ejemplo, aquí lo que dice es que refirió intolerancia
a la suplementación proteica con productos líquidos. Yo quiero hacer énfasis un poquito en esto porque nosotros tenemos muchos suplementos, ¿sí? El problema es cómo se lo está tomando, porque puede estárselo tomando muy concentrado, mucha cantidad, y es un paciente que tiene un estómago pequeño, no tiene la misma absorción de un paciente normal, entonces eso le puede producir diarrea, porque no es, ahí dice que era whey protein, y esa whey protein no tiene por qué producirle diarrea, a no ser de que no sea pura o que sea combinada, o que para mejorarle el sabor, los laboratorios a veces le colocan algún edulcorante, entonces eso hace que pueda producir diarrea, o los pacientes lo pueden hacer con fruta y puede ser una fruta que le produzca diarrea y en poco volumen, es muy concentrado y no tienen la capacidad absortiva suficiente para que lo pueda tolerar. Entonces yo creo que más que el producto como tal, es la mala preparación o la mala indicación de cómo tomárselo. ¿Sí? Y respecto a la terapia de suplementación con sulfato ferroso por vía oral, ¿qué podemos decir en este tipo de pacientes? No, eso lo maneja Laura y lo manejan los endocrinos, y nosotros lo que hacemos, digamos, es a qué hora se lo toman y con qué tipo de alimentos para que no peleen, digámoslo así, y la absorción sea mejor. Entonces es importante esa parte, sí darle las recomendaciones muy claras al paciente para que no tenga ningún problema en la suplementación de estas vitaminas. Perfecto, doctora Laura. Entonces, un paciente que no tiene un duodeno funcional porque está excluido por su procedimiento quirúrgico, ¿va a tener una absorción normal de los fármacos que conseguimos normalmente para el tratamiento de las anemias, o vamos a tener que hacer una caso especial, una situación especial con alguna molécula para este tipo de pacientes? Pues bueno, estos pacientes no van a tener una absorción usual porque pues evidentemente está excluida esa parte de absorción, que es la zona donde más se absorbe el hierro. En este punto es importante tener en cuenta los inductores que pueden ayudar a que haya mayor absorción en un paciente con estas intervenciones. Entonces, pues sería utilizar suplementos que vengan el hierro con ácido ascórbico, que eventualmente nos puede ayudar a mejorar la absorción. Y eventualmente, si tenemos una respuesta inadecuada, de eso también ya depende de qué tan excluido esté la parte de las asas y demás, pues tocaría pensar en opciones adicionales complementarias por sangre. Ahora, la parte de la suplencia de multivitamínico no la maneja el endocrino únicamente, o sea, la maneja, digamos que en general también es algo que se revisa en la consulta con cirugía y con nutrición, y pues con endocrino realmente el que lo vea, pero en este tipo de paciente que ya es una anemia ferropénica marcada, pues especialmente en esta paciente que ya vimos que tiene un antecedente de base que nos ha mencionado mucho, que es el tema que es testigo Jehová, habría que ver qué otras opciones podemos tener para optimizar esa terapia o no, en caso de que toque colocar hierro parenteral. Y esto se pone cuando el paciente no tiene una buena respuesta a la suplencia oral, o cuando pues tenemos una anemia severa que requiera algo de intervención rápida. Entonces, digamos que esa sería como la decisión para tomar, pero en este caso sería tratar de optimizar la absorción con ese tipo de medicamentos que nos puedan ayudar a mejorar lo que tenemos de absorción a nivel local, que pues no va a ser lo mejor. Además, se ve que tiene depletada la médula, ¿no? No tiene mucho de dónde tomar. Bueno, seguimos con los problemas clínicos, el control de la hemorragia, la corrección de la anemia sin transfusiones, como usted lo ha dicho, y esa parte de la optimización nutricional. ¿Algo en especial con este tipo de pacientes desde el punto de vista de su manejo de sus emocionalidades, doctora Catalina?
Sí, es fundamental en este caso un manejo psicofarmacológico, cosa que el objetivo sea mejorar todo el tema de ansiedad, pero también toda la parte de psicoterapia para el manejo y la regulación de las emociones, lo cognitivo-conductual, la percepción e identificación corporal, cómo se relaciona con los alimentos. Todo este proceso es fundamental. Bueno, importante. Entonces, tenemos que el problema de la anemia y el problema del rechazo de parte del equipo médico tratante y de parte del paciente ante las transfusiones. Esa terapia que usted propone, doctora Laura, de la ferroterapia, ¿es un procedimiento sencillo? ¿Es un procedimiento complejo? ¿Es un procedimiento que requiere alguna situación especial? ¿Qué recomendación nos daría usted con respecto a la infusión de hierro parenteral? O sea, realmente es un procedimiento que tiene que hacerse en una sala de quimioterapia o en una sala de infusión de medicamento intravenoso. Nosotros en la Fundación Santa Fe nos apoyamos mucho en el grupo de hematología y oncología del hospital, donde se hacen ese tipo de transfusiones, porque igual es una intervención que requiere vigilancia por cualquier evento adverso que se pueda presentar. Entonces, dependiendo del paciente, la formulación lo hace pues o el médico internista o el endocrino, o lo hace el hematólogo en caso que esté pues, siguiendo al paciente. Pero en términos generales, digamos que no tenemos un histórico de utilización de carboximaltosa en infusión en pacientes del centro. Entonces, pues en caso que sea que se requiera, pues igualmente se haría en este sitio de medicamentos, de colocación de medicamentos intravenosos, porque igual se requiere una vigilancia de forma importante. Bueno, y resulta que este paciente, ya aprovechando que tenemos 3 cirujanos en el panel, empezamos con el doctor Ricaurte, eh, y obviamente que quiero el concepto del doctor Aparicio y el doctor Berti. Esta paciente llega a un momento en el que se plantea que está teniendo riesgo en su salud y quiere que le vuelvan a efectuar la cirugía para una conversión natural, a una reversión de su bypass. ¿Qué comentario tiene al respecto, doctor Ricaurte, con respecto a la evolución que este paciente ha tenido? Bueno, doctor López, vea, lo primero que hay que comentar del caso es que el paciente no me parece en mi concepto que se haya escogido el procedimiento que se le debía realizar. Después de haber escuchado todo lo que han escuchado de los miembros del grupo y teniendo en cuenta los antecedentes de la paciente, pues yo creo que es una paciente que hubiera tenido un muy buen efecto tanto bariátrico como metabólico con otro tipo de procedimiento que no fuera mal absortivo. Eso como primera instancia tratándose de una persona joven. Lo segundo es tratar el tema del déficit, o la desnutrición proteica que estamos sospechando en este paciente. La desnutrición proteica en realidad no es tan alta en estos pacientes, puede ser entre un 0 a un 8% y la media más o menos viene a ser del 2%. Y las causas más frecuentes no son propiamente por la malabsorción, sino porque tienen otro tipo de problemas con una pobre ingesta de proteínas. Y esto eh, vuelvo a hacer énfasis, eh, está causado por una falta de un seguimiento multidisciplinario adecuado. ¿De acuerdo? Lo otro que hay que tener en cuenta en esos pacientes que hacen desnutrición proteica es que hay otros factores que están causando una baja ingesta, como un vómito o como una disfagia. Entonces, en este caso, hay varias cosas de la cirugía que no conocemos y que sería muy importante conocer. Lo primero es el tamaño de la anastomosis, si esa anastomosis tiene alguna sospecha de que esté estenótica y de que esté causando otro tipo de sintomatología que esté causando esa baja ingesta de proteínas asociada pues, a todo lo que usted nos ha contado en el caso. ¿De acuerdo? Lo segundo es que, bueno, ya hablando pues de la conversión a una anatomía normal, pues efectivamente la malnutrición sí es la causa más importante por la cual deberíamos pensar en hacer una restitución de la anatomía normal. Eso más o menos se produce en el 12% de los pacientes que tienen este tipo de problemas. La segunda causa más importante es el síndrome de dumping y un síndrome de dumping severo, que no se pueda manejar con ningún otro cambio en los estilos de comer o de la forma en que el paciente ingiere sus alimentos.
La tercera, básicamente, viene a ser la hipoglicemia postprandial hiperinsulinémica, que no, el porcentaje no es muy alto en los pacientes que están presentando problemas con su bypass gástrico. Y la última es la pérdida excesiva del peso. En este paciente usted nos dijo que habíamos perdido el 90% del exceso de peso. El problema de tener cálculos con el problema del exceso de peso es que no le da a usted una versión global del paciente, sino que le da una versión sesgada con el exceso de peso que tenga el paciente. Entonces nosotros por eso en el centro utilizamos la pérdida total del peso como nuestro indicador de pérdida de peso. Los pacientes que tienen más del 40% de la pérdida de peso son los pacientes pues, que no hemos tenido, pero que deberíamos tener muy bien identificados y con un seguimiento aún más importante del que les estamos brindando actualmente, porque esos son los pacientes que en teoría podrían requerir o podrían tener malnutrición y podrían requerir la reversión de un procedimiento como el bypass gástrico. Lo otro que hay que tener en cuenta es que estas cirugías de reversión no llegan a ser más del 1%. Llegan a ser muy pocas cirugías. Yo diría que no más del 0.5% de la literatura mundial reporta cirugías de revisión. Y lo otro que por ahí estaba viendo en las preguntas, es muy importante conocer cuál es la longitud de las asas con las cuales le hicieron el bypass a este paciente. ¿Por qué? Porque la longitud de las asas está directamente relacionada con los problemas de malnutrición en el posoperatorio, tanto temprano como tardío. Sabemos que tener asas biliopancreáticas de asas alimentarias de más de 150 a 200 centímetros en algunas literaturas nos van a generar problemas de malnutrición. Pero no hay que tener solamente el concepto de cuánto nos mide la asa biliopancreática y de cuánto nos mide la asa alimentaria, sino hay un concepto más importante que es la longitud total de la asa alimentaria que tiene en cuenta tanto el asa alimentaria como el conducto común. Y ese conducto completo no debería medir menos de 4 metros. Y eso nos plantea una pregunta importante y es, entonces en todos los pacientes que vamos a hacer un bypass gástrico deberíamos hacer una medición completa del intestino con el que contamos, porque asas alimentarias de más de 2 metros y conductos o la longitud total del trayecto alimentario menos de 4 metros nos van a generar problemas a largo plazo. Durante mi entrenamiento siempre se planteaba la opción de tener diferentes longitudes de asa alimentaria dependiendo del índice de masa corporal o del porcentaje de grasa corporal. El problema es que no tenemos estudios que nos digan realmente si asas alimentarias de menor o mayor medida nos van a generar un igual impacto a largo plazo. Probablemente a corto plazo sí, probablemente en el primer periodo de los 2 años, que es donde los pacientes nos muestran la pérdida de peso, los pacientes con asas alimentarias de pronto más largas y asas biliopancreáticas más largas nos van a generar unas pérdidas de peso más rápidas y más importantes. Pero eso a 5 a 10 años probablemente no tenga un cambio significativo con unas asas que sean más cortas y más seguras. Entonces, si usted me pregunta en este caso particular en el que usted nos está presentando, yo creo que lo primero que hay que hacer es volver a tener un seguimiento muy estricto y muy importante con este paciente, que sea multidisciplinario y sea aún así recibiendo toda la terapia farmacológica por endocrinología, el seguimiento nutricional, la represión nutricional. Seguimos presentando algún problema en la ingesta oral, algún problema de hipoalbuminemia, con una hipoalbuminemia severa. Probablemente este paciente sí tendríamos que proponerle una reversión de ese bypass gástrico, que me parece a mí que las técnicas descritas, lo más sensato y sencillo sería una anastomosis gastrogástrica, probablemente dependiendo de los recursos que usted tenga, lineal con sutura mecánica, y no hacer una resección de la yeyuno, sino una nueva anastomosis y una restitución de la anatomía, teniendo en cuenta que estos pacientes desnutridos y que usted va a realizar la reversión de estas anastomosis, que en teoría son anastomosis de riesgo por el estado nutricional, usted puede llegar a tener complicaciones de entre el 10 al 30%, básicamente dadas por fallas de las anastomosis. Entonces, pues yo creo que eso es lo que deberíamos pensar antes de hacer una restitución de un bypass.
cuáles son, si tenemos problemas de ingesta, si tenemos algún otro problema que nos esté generando vómito intratable relacionado con la anastomosis, cuál es la longitud de las asas que tenemos y cuál es el estado nutricional de nuestro paciente y si nos es factible realizar la cirugía más sencilla, que sería la que le acabo de comentar, hacer ese tipo de cirugías, teniendo en cuenta el alto porcentaje de complicaciones. Espero haber sido claro. No sé si alguien más tenga preguntas. Creo que estoy teniendo De problemas todas para ver maneras, las preguntas estamos que hay. ya, doctora Laura, un segundo, porque quería seguir con la parte quirúrgica y quiero el concepto del doctor Luis Berti. Doctor, muy buenas. Lo veo que está que se habla. Buenas noches, quiero parabenizar a todos por las magníficas presentaciones. Dos pequeños comentarios. Conta Viejo, tenemos acá en Brasil, la sociedad ha hecho una meta-análisis y una directriz. Entonces, para el bypass y también para la manga, depois da análise nos poucos trabalhos que a literatura tem, a reposição tem que ser sempre endovenosa. E agora indicamos sempre como a carboxomaltose ou a desisomaltose, como são de larga concentração e uma dose única quando havíamos as outras. Acá temos um outro grande estudo que o segmento dos pacientes não se faz depois de 2, 3 anos, nem com endocrinólogo e nem com o cirurgião bariátrico. Quando fizemos uma enquete com mais de 1.000 pacientes operados, 70% de quem faz cirurgia bariátrica e metabólica em Brasil são mulheres em idade fértil. E, portanto, todos nós sabemos que há câmbio de hormonas depois da cirurgia e aumenta-se muito esse tipo de enferma que você mostrasse, com hipermenorreia e com sangramento muito grande. Então, a primeira coisa que temos que fazer é cessar a menstruação. Você vai se colocar um dispositivo intrauterino, você vai fazer alguma coisa, então, senão ficamos secando hielo. Tu hace ferro e daqui 2 meses se hace de novo. Então, acá, da paciente anterior, eu creio que o problema é clínico, é parar o sangramento. Depois se conserta tudo o outro. Então, esse estudo mostrou muito claramente que quando se hace esse erro, mesmo em la gastrite vertical, pela via oral, aumenta muito a concentração de radicais livres e aumento das dolores intestinais, constipação, então é muito difícil. E a absorção é muito, muito menor, mesmo em la manga, porque não temos mais sacamos o estômago, diminuímos a acidez, e se vocês começam a ser mais vitamina C, aumenta os riscos de los cálculos renales e aumenta os problemas gástricos. Então, é muito mais eficaz, muito mais barato e muito mais seguro para quando hacemos a reposição venosa. Se chegamos a uma situação de termos, não por este motivo, mas por outros motivos, por a hipoglicemia severa, por a desnutrição, então, se temos que fazer uma reversão, eu tenho algumas 1.000 cirurgias nesses 35 anos que eu hago, e eu estou indo para a minha 4ª reversão completa, né, de bypass, por doença, por hipoglicemia severa dos casos, e por desnutrição de pacientes que não há mala indicação, com BMI muito baixo, pacientes que teriam uma leve hiperglicemia, que nem seriam diabetes e se forem operados. Os modelos que tu mostraste, o primeiro de fazer uma ponte entre o pequeno pouch e o grande estômago, parece ser uma coisa muito sencilla e muito fácil de ser hecho, pero há cirurgião em Brasil que hecho como uns 30 desses casos e há muitas úlceras de pós-operatório e o segmento não se foi muito bem. Se vai ser o primeiro segmento que eu tenho 2 casos, tem que sacar o fundo gástrico para que se possa ser o esvaziamento gástrico melhor. Hoje, a opção é sempre se há que fazer uma reconstrução que que se volte para a anatomia normal. Pero, primeiro, os 2 últimos enfermos que eu he hecho, se quedaram em hospital por um mês e pico, ficavam na semana, faziam uma reposição muito despacio, muito sencilla, por la nutrição parenteral e pouco pela nutrição enteral, para que atingisse níveis buenos, com segurança para depois da cirurgia. Pero o que hacemos mais hoje, reversões, são doentes que têm duodenal
duodenal switch, e aqui no Brasil se fez muito escopinaro. E quando eu miro agora a quantidade de mini gastric bypass, a quantidade de SADs, de bagua, e as pessoas estão esquecendo que são a mesma cirurgia. Se eu faço uma ou duas anastomose, temos asas muito largas, alimentares e biodigestivas, e as asas comum pequenas. Então, isto que estamos falando agora, nós vamos ver com muita intensidade nos próximos anos. Porque nós estamos esquecendo do passado e mirando o futuro. Então, se eu faço um SADS que tem uma anastomose ou um duodenal switch que eu hago duas anastomoses, a fisiologia é a mesma. Há uma alça muito pequena. Se há bipartição, que todo mundo, bipartição, cirurgia do Estado, aqui no Brasil temos milhares de casos de desnutrição com bipartição. Então, muito cuidado e muita atenção. E sempre, o primeiro procedimento não é quirúrgico, mas sim com toda a equipe que está cá. Porque normalmente 80% a 85%, pela reganância de peso, pela desnutrição, são problemas que se resolvem clínica e não quirurgicamente. Muchas gracias por el aporte. Doctora Laura tenía un comentario, por favor. Sí, comentario muy chiquito, que de hecho ya acaban de mencionar. Esta paciente, pues el tema de la anemia ferropénica y demás, ahí habría que buscar solución del sangrado ginecológico. Realmente un dispositivo intrauterino sería una opción muy buena. Entonces, realmente el tema quirúrgico, pues digamos que no es la única opción, habría que buscar otras opciones complementarias menos invasivas para manejarla. Entonces, realmente, pues sí habrían más cosas para ofrecerle a la paciente más allá de intervenciones más drásticas como la histerectomía o la reversión de la cirugía del bypass. Doctora Aparicio, su comentario con respecto a este tipo de situaciones, qué tan frecuente puede ser este tipo de casos, etcétera, y si está de acuerdo o no está de acuerdo con llevar este paciente a una cirugía de reversión. Realmente los comentarios de Mateo y de Luis han sido tremendamente completos, me han dejado muy poco espacio en realidad. Probablemente sí sea una solución final, la reversión, en este caso en particular, de la paciente, teniendo en cuenta, por supuesto, todo lo que mencionó el doctor Tamayo, la longitud de las asas, el tamaño de la anastomosis, etcétera, etcétera. Solucionar de inmediato el sangrado genital con medidas médicas, no quirúrgicas, por supuesto, y eventualmente si decidimos la reversión en esta paciente, vamos a tener el problema en el futuro probablemente de la recurrencia de la ganancia de peso. Pero felizmente ahora debemos tener en cuenta la nueva medicación para el manejo de la obesidad. Y eso es importante saberlo, ¿no? Creo que hay un papel, hay un espacio importante para los medicamentos de los que todos los cirujanos debemos estar absolutamente conscientes. Esta paciente puede ser revertida y hasta recuperar el estado nutricional adecuado, manteniéndole la vía oral. Si la paciente empieza a ganar nuevamente peso, se puede intentar todas las medidas que no son quirúrgicas, como los medicamentos anti-obesidad. Ese es mi comentario, Luis. Bueno, estamos ya acercando al final, estamos en el tiempo dentro de las cosas que esperamos, y parte de la evolución de todos estos pacientes, o no de todos, pero sí un buen grupo, es que estamos cada día teniendo más pacientes que llevan mucho tiempo. Ya los primeros pacientes en la experiencia personal que operamos llevan 15 o más años, ya el doctor, oyeron la experiencia del doctor Berti, etcétera, los diferentes pacientes que se operaron inicialmente no como grupo de trabajo, sino como experiencia individual y posteriormente como grupo, van a seguir la misma etapa evolutiva de la vida y van a llegar a tener 60 y van a llegar a tener 70 y van a llegar a tener muchos más años, ¿sí? Y todos sabemos que la involución, ya se mencionó, de la fisiología muscular es precisamente esa, involutiva. Igualmente la génesis de proteínas de parte del hígado, igualmente la captación intestinal, etcétera, y ese proceso apoptósico de la vida va a continuar. De manera que tenemos una gran cantidad de pacientes operados. En Colombia calculamos que son apenas unos 130 o 150.000 pacientes operados de cirugías bariátricas en los últimos años, pero me imagino que en Brasil pasan del 1.000.000 o más.
lo cual es una población que va a requerir cada día más de esta nueva especialidad, que no solamente es operar, sino el acompañamiento que tiene que hacérsele a los pacientes, y no es un acompañamiento simple. Realmente esta es una nueva enfermedad, y creo yo, ya lo hemos comentado con ustedes, Sergio, y con Luis, que nosotros tenemos desde el punto de vista pedagógico que enseñar que existe una enfermedad que se llama obesidad, y que uno de los tratamientos que existen para la obesidad es la cirugía, ¿sí? Pero el componente general de todo lo que tiene que ver con obesidad es cada vez más grande y la dimensión es cada vez más amplia. Yo creo que hay muchas preguntas. No sé si quieran entrar a revisar las preguntas del chat o alguna en especial o alguna cosa. Yo no tengo en este momento el retorno de las preguntas, pero no sé si terminamos con esto. Doctor Ricaurte, algunas palabras de cierre, usted como cirujano del grupo. Aló, aló, aló. Sí, adelante. Sí, sí, los estoy escuchando. Bueno, no, es muy valioso el aporte del doctor Berti, que tiene tanta experiencia. Desafortunadamente el doctor Nazar no nos pudo acompañar hoy, y también sería muy válido la experiencia de él. Creo que de las cosas que comenté no hubo cierta claridad. No, no estoy diciendo que tener una longitud de las asas como las que le comenté sean una indicación de reversión. Las indicaciones de reversión son las cuatro que les dije: la malnutrición, el doping severo, la hipoglicemia postprandial, el exceso de pérdida de peso, a veces el dolor abdominal crónico, pero no la longitud de las asas. Lo que sí hay que tener muy en cuenta son esas longitudes de las asas, y he visto varias preguntas o varios comentarios relacionados con eso. Entonces simplemente quería hacer claridad en eso. Nuevamente quisiera hacer un énfasis muy importante en que este tipo de pacientes deben tener un seguimiento multidisciplinario de por vida, y un seguimiento que sea muy estricto, porque todo esto que usted nos cuenta en este caso, pues es secundario básicamente a dos cosas: a que no se escogió un procedimiento adecuado para esta paciente, y dos, a que no tuvo un adecuado seguimiento con un procedimiento que iba a ser mucho más agresivo para ella que otro tipo de procedimientos que se le hubieran podido ofrecer. Entonces creo que ese es un mensaje muy importante para llevarse para la casa, y creo que es el mensaje que queremos darle nosotros desde el Centro de Obesidad de la Fundación Santa Fe a todos, y es que esto funciona bien, y es lo que le decimos a los pacientes desde que usted y yo nos volvamos amigos toda la vida, y desde que lo veamos todos como grupo, y desde que ese seguimiento sea estricto. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta que quieran que respondamos. Pues sí, yo quiero Eh, hacer un aporte a ese comentario, doctor Ricaurte, en la siguiente situación. Yo no creo que el paciente haya tenido una mala, o el grupo médico tratante haya tenido una mala escogencia con el bypass. Lo que creo que lo que marcó la diferencia fue la ausencia de seguimiento, ¿sí? Porque de todas maneras el procedimiento, como se comenta, está dentro de lo que se indica, está dentro de los estándares para este tipo de pacientes, y tal vez lo que descompensó a este paciente fue el no tener una adecuada adherencia y no tener un adecuado acompañamiento de absolutamente todas las líneas interdisciplinarias en este caso. Bueno, muchísimas gracias a todos, doctores, muy amables por la compañía. Esperamos volvernos a encontrar en estos escenarios y en escenarios reales. Tenemos en Colombia para ustedes, doctor Berti, doctor Aparicio, tenemos el gran reto de encontrarnos en el próximo IPSOLAC dentro de año y medio. Ya estamos contando los días y pronto los reuniremos para darles algunas derroteros de qué es lo que vamos a hacer por acá cuando ustedes nos visiten. Muchísimas gracias a todos y que tenga muy... Sí, doctor Sergio, adelante. Un abrazo gigante a todos. Por favor, quiero que sepan que IPSO Latinoamérica va a tener cada vez más seminarios donde participen las especialidades afines y cirujanos, como en este caso. Creo que ha sido tremendamente enriquecedor para todos, y es la forma en la que tenemos que seguir adelante. Un abrazo fraterno para todos ustedes. El doctor Luis Berti, director ejecutivo de nuestro capítulo. Gracias por estar presente siempre, Luis. Y un abrazo a ti, Luis Ernesto, doctor Ricaurte. Todos están hay dos personas con el nombre de Mateo Tamayo ahí, pero doctor Ricaurte,
Mil disculpas por haberle cambiado el nombre y bautizado de nuevo. Un abrazo. Y abrazo a todas. Bueno, muchísimas gracias a todos. Feliz noche. Feliz noche.